Bien, hermanos, los invito a ponerse de pie. Una vez más, una oración, por favor, antes de comenzar la palabra. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta oportunidad que nos has brindado nuevamente para congregarnos, Señor, para poder alabarte, Señor, para poder recibir tu palabra. En nombre de Cristo, Señor, te pedimos que seas tú ministrándonos a través de tu Espíritu Santo para poder recibir palabra, Señor, verdadera, Señor, alimento para nuestra alma, Señor, y para seguir edificándonos con nuestros hermanos. Úsame, Señor, permítenos tener un corazón abierto, un corazón humilde, Señor, para recibir tu verdad, Señor, y poder seguir transformando nuestras vidas. Sabemos que tú eres el camino, que a través de Cristo solo podemos llegar a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bien, ¿pueden tomar asiento? Bien, hermanos, un tremendo gozo y una tremenda alegría poder tener la oportunidad una vez más de preparar una palabra. Así que con mucha humildad me he tomado, digamos, este trabajo para poder también, ¿no es cierto?, trabajar en el reino del Señor, que es lo que se necesita y se requiere hoy en día. Quisiera partir con un versículo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. La palabra de Dios dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Juan 12:31 dice, ¿no es cierto?, que este mundo, que Él es el príncipe de este mundo. Entonces nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, en un mundo caído, en un mundo que está gobernado por Satanás, ¿cierto? Y que este mundo está, de alguna manera, construido y preparado por la obra, porque Él está trabajando muy duramente en este mundo, junto con sus demonios, para podernos sacar del verdadero propósito que tiene Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este mundo, del punto de vista cultural, ¿verdad?, del punto de vista filosófico, de las ideas, del punto de vista de la educación, que hoy día se recibe en muchos lados, ¿cierto?, del punto de vista de los propósitos que tiene que buscar y afanarse el hombre en el mundo, ¿ya?, están de alguna manera prediseñados, diseñados y trabajados de alguna manera por el maligno. Y el problema es que a veces el mundo no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta palabra de hoy día que he preparado lleva como título, la conclusión final que he llegado, es que estamos en un lugar donde tenemos la distracción garantizada de alguna manera. Estamos en un mundo donde todo está preparado cada minuto, cada hora del día para que nosotros podamos estar distraídos y no estar enfocados, preocupados en el verdadero propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros, ¿ya? Y esas distracciones con el tiempo se han sofisticado, probablemente, pero son las mismas de hace miles de años. Desde que el hombre es hombre siempre ha querido obtener fama, ¿no es cierto?, ha querido obtener dinero, riqueza en el mundo, poder, sabiduría. Hoy día se mantienen esos propósitos, ¿verdad? Se mantienen esos propósitos y nos distraen, pero además esto se ha sofisticado. Hoy día tenemos la ayuda de la tecnología y existen una multiplicidad de cosas y formas de podernos distraer. O sea, se ha diversificado, sofisticado, tecnologizado de alguna manera la distracción. Y ustedes saben muy bien porque hoy día, ¿no es cierto?, en estos aparatitos que pueden ser muy útiles, las tablets, los celulares, está lleno también de aplicaciones y de elementos que nos mantienen entretenidos todo el día, ¿verdad? Me gustó mucho una imagen que vi cuando estaba preparándome para la palabra. Había una imagen donde salían las distintas redes sociales que hay y cada una de estas redes sociales eran asociadas a algún tipo de pecado, en definitiva. Por ejemplo, Netflix, vinculado con el ocio,
Netflix o Amazon Prime, ¿no es cierto? Todas esas aplicaciones para ver películas, para ver series, las novelas turcas, ¿cierto? Entonces, no sé, Netflix, ocio, ¿cierto? LinkedIn, eso estaba relacionado con la avaricia. Twitter o X hoy día, ¿no es cierto?, con la envidia. Facebook con la envidia, perdón, la ira con Twitter. Es increíble como ¿han escuchado la palabra hater? Hater, ¿no es cierto? Son personas que se encargan en las redes sociales solamente de tirar odio. Uno puede comentar y enviar una foto, ¿cierto?, de una mañana linda, de un día soleado, de un paisaje hermoso, que por lo demás los cristianos lo gozamos y reconocemos en Él, en ese gozo que es Dios, el Creador que lo ha puesto ahí. Pero en ese mensaje, a continuación ustedes pueden encontrar, claro, pero es que ese es porque el día igual está mal o no sé. Ahí empieza la gente a tirar odio de alguna manera, son haters que se llaman, odio. Entonces está asociado con la ira, la gula, todas estas aplicaciones, ¿no es cierto?, de comida rápida. No digo que sean malas en sí mismas, ¿no es cierto? Fueron creadas para otorgar un servicio alguna. Hay unas que son derechamente como Tinder, que lo que hacen en definitiva es emparejar personas con el único objetivo de tener sexo, entonces, y de pecar a través de ellas. Entonces, en definitiva, hoy día estamos insertos en un mundo donde la distracción en cada momento, en cada minuto de tu vida, ya está preparado para mantenerte fuera, sacado completamente, ¿no es cierto?, de los propósitos que el Señor tiene con nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es, a través de la palabra, poder reflexionar sobre la enseñanza que nos deja un hombre de Dios sobre estas cosas, sobre los propósitos que nos distraen de la vida. Entonces los invito a abrir la Biblia en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor dice, todo es vanidad. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? ¿Ya fue en los siglos que nos han precedido? No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Esto lo escribe el predicador, dice la palabra, ¿no es cierto?, Eclesiastés o el predicador, pero bueno, hay una descripción, ¿no es cierto?, dice que es palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Se concluye que este libro, aunque no se indique de manera explícita, fue escrito por el rey Salomón, ¿ya? Hijo de David y además rey, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Y aquí él nos habla de que todo en definitiva con lo que se afana el hombre debajo del sol, todo lo que pueda hacer, todo propósito que pueda tener sin el Señor, y esa es la clave de esta palabra, todo propósito que tú persigas sin el Señor es absoluta vanidad. ¿Y a qué se refiere con la vanidad? La vanidad en hebreo es la palabra hebel. La palabra heber es como humo,
Eso significa como humo, como algo absolutamente carente de cuerpo, carente de sustancia, algo completamente efímero, algo que es vano. No sé si ustedes, teniendo un ejemplo más local, si alguna vez han ido a buscar piñones arriba de la cordillera, Curarrehue, al Parque Nacional Villarrica, entonces uno cuando empieza a recoger piñones, de repente salen algunos piñones que están completamente secos. Nosotros decimos, no, este piñón es vano, pum, chao, no sirve, lo botamos, algo que desechamos y nos quedamos con aquel que la semilla está llena, ¿no es cierto? Y que va a dar fruto, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de la vanidad, algo que no tiene ningún valor, pero es que además el predicador acá dice que vanidad de vanidades, o sea, es algo ridículo de lo ridículo, buscar algo que completamente no nos va a satisfacer, no nos va a llenar, nos va a hacer perder el tiempo y no vamos a obtener absolutamente nada, nada. Me gustó mucho un ejemplo que, preparando la palabra también, que hablaba un predicador sobre con los niños, que es como cuando los niños, ¿verdad? Nosotros les hacemos burbujas y salen las burbujas y a los niños les encantan las burbujas. Van a la siga las burbujas, las quieren pinchar y se entretienen y sus ojitos y les gusta tanto, pero las tocan y se desaparecen. Es correr sobre algo, ¿no es cierto? Tratar de alcanzar algo, tocar algo que no tiene ningún valor y que se va a desvanecer, ¿ya? Entonces, bueno, y en la palabra, ¿no es cierto?, él hace la reflexión, el predicador dice que nada cambia bajo el sol, que los ciclos continúan, ¿no es cierto?, la naturaleza en sí no va a cambiar, el sol sale todos los días por donde tiene que salir, se oculta en la tarde en el mismo lugar, el ciclo hidrológico es el mismo, ¿cierto?, los ríos corren hacia el mar, se evapora esa agua que está en el mar, se condensa, llueve de nuevo, llena los ríos, se repite de nuevamente el ciclo y pasan los tiempos y los tiempos y los tiempos y nada de eso cambia, ¿ya? Nada va a cambiar. ¿Qué es lo único que cambia? Es las generaciones, que viene una generación y otra generación, pero hasta lo que tú hagas en el momento que te toque vivir, que es esta generación, probablemente con el tiempo va a ser olvidado, ¿ya? Todo lo que hagas bajo el sol va a ser olvidado, ¿ya? Entonces, esa es la reflexión y probablemente, y lo que nosotros no sabemos o a veces perdemos, ¿verdad?, es que esa oportunidad de vivir que uno tiene y de estar en una determinada generación en el mundo es única y esa no se va a repetir y es tu momento y ese momento no va a volver, es una oportunidad solamente en estos ciclos. Pero vamos a ver entonces quién era este predicador, que era el rey Salomón, ¿verdad? Y vamos a irnos a conocer un poco más de él. Salomón fue un hombre que agradó al corazón del Señor, de Dios. Era el hijo del rey David, fue un rey, y digamos que él consiguió en su vida todo lo que un hombre en el mundo pudiera desear, todo. Él fue inmensamente rico, él fue inmensamente probablemente feliz, ¿ya? Fue inmensamente famoso, tenía mucha sabiduría además, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conocer un poquito más de este predicador y los voy a invitar que abran su Biblia en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 3, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba a el rey Agabón, porque él era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia.
En el versículo 7 dice: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, Salomón reconoce, en definitiva, la gran responsabilidad que se le había puesto, ¿no es cierto?, de ser rey de Israel, y conocía, ¿no es cierto?, su falta de experiencia, un corazón humilde tenía Salomón también por reconocer, y le pide al Señor, que podría haberle pedido cualquier cosa, pero le pidió sabiduría. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras, he aquí que yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es decir, el Señor agradó, Salomón agradó al Señor que pidiera esto, y el Señor le dio al Salomón un corazón entendido, una mente entendida, un corazón y una mente sabia, tanto que la palabra dice que antes de él no hubo ninguno como él, y después de él no habrá ninguno jamás. Han pasado alrededor de 3000 años desde que Salomón gobernó el pueblo de Israel, y como la palabra del Señor es verdadera, ¿verdad? En esos 3000 años nunca ha habido un ser humano tan sabio como Salomón, y probablemente no lo habrá nunca más. Porque la palabra de Dios es verdadera y la palabra es lo que creemos, ¿verdad? Bien, entonces, y no solo eso, sino que Salomón, en definitiva, lo tuvo todo, como les decía. Tuvo una gran sabiduría, tenía mucha riqueza, tuvo muchas esposas, muchas mujeres, y podemos verificar esto a través de la palabra. En Primera de Reyes 4, versículo 29 al 31, dice: Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, como la arena que estaba a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y la de toda la sabiduría de los egipcios. Aún más, fue más sabio que todos los hombres, más que Etán de Esraita y que Emán, Calcol, Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. La palabra dice que Salomón fue tan sabio que compuso 3000 proverbios, ¿ya? 3000 proverbios, 5000 cantares, dice la palabra del Señor. Disertó sobre árboles, sobre animales, sobre aves, sobre reptiles, sobre peces. O sea, era un verdadero científico. Yo cuando hacía la reflexión de todo lo que había hecho, yo conozco amigos, conozco colegas que trabajan en la academia, que son investigadores, que son doctores, que son científicos, y que ellos, para escribir un artículo científico, a veces dedican gran parte de su vida y de su tiempo para lograr publicar uno y escribir uno. Y aquí dice que el rey Salomón disertó, fue una especie de científico, disertó, describió aves, reptiles, o sea, fue un biólogo. Él observaba un ave, un reptil, la describía, el tipo de pata que tiene, no sé, qué tipo de alimentos come, cómo es su estructura, su morfología. Yo me imagino, o sea, fue un verdadero científico además, ¿verdad? Y dice la palabra que venían reyes de todos los pueblos a escuchar la sabiduría de Salomón. Fue un hombre inmensamente sabio. Podemos concluir que, por lo que dice la palabra, fue un hombre inmensamente famoso también. O sea, tenía sabiduría, tenía fama. Ustedes saben que muchas personas hoy día se esfuerzan en eso. Es parte de los propósitos del ser humano. ¿Cómo logro? Hay unos que su vida se trata simplemente de ser famosos y buscar la fama a toda costa.
Bueno, la palabra dice también que Salomón era inmensamente rico. En Primera de Reyes, capítulo 10, Primera de Reyes, capítulo 10, el versículo 14 dice que habla sobre la riqueza y la fama de Salomón. Dice que el peso en oro de Salomón, que tenía de renta cada año, o sea, de utilidad, lo que él rentaba en definitiva, era de 666 talentos de oro. Esa era la renta, la ganancia que tenía Salomón año a año, 666 talentos de oro. Y curiosamente me tomé la molestia de calcular qué eso significa eso en el dinero de hoy. Un talento es una medida de peso que se usaba en esos tiempos y equivale a alrededor de 26 kilos. Y su renta anual en oro era 666 talentos. Si multiplicamos eso, es alrededor de 17.500 kilos de oro al año, que era lo que rentaba. Hoy día en Chile, un gramo de oro vale 72.500 pesos. Si todo eso lo multiplicamos, tenemos que anualmente Salomón rentaba $1.348.000. $1.348.000 era la ganancia de Salomón año a año. ¿Ya? O sea, era un hombre inmensamente rico. Probablemente hoy día él aparecería en la revista Forbes, ¿no es cierto? El hombre más rico del mundo, ¿ya? Salomón. En la revista Fortune, yo me imagino, ahí Salomón con su fortuna, su riqueza, porque además el mundo hoy día está más preparado para hacer que ese dinero se multiplique y se multiplique y se multiplique y se multiplique. O sea, probablemente hoy día ese dinero que ganaba en ese tiempo debe ser mucho, mucho, mucho más. Cifras probablemente que no somos capaces de poder interpretar en nuestra cabeza. Él era inmensamente rico. Pero no solo dice eso la palabra dice en el versículo 15, eso sin contar, sin los mercaderes, dice, y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia, y de los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 700 ciclos de oro gastó en cada uno, asimismo 300 escudos de oro batido. En fin, era un hombre inmensamente rico, un hombre inmensamente sabio, un hombre inmensamente famoso, un hombre inmensamente rico. ¿Ya? Pero además, Salomón también gozó de mucho amor. Él tuvo, si nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice que el rey Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, ¿ya? Y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces, estamos hablando de un hombre que era extremadamente, ¿no es cierto?, rico, famoso, que tuvo mucho amor, muchos placeres en la vida. Él, en definitiva, tuvo todo lo que quiso, ¿ya? Y finalmente, la palabra dice acá que las mujeres desviaron su corazón. Y la reflexión que hace Salomón, y lo que vamos a ver ahora, es que la hace al final de su vida, ¿cierto? Los últimos tiempos de su vida. Porque habíamos leído, ¿no es cierto?, que al principio el rey Salomón agradaba al Señor y él estaba en los estatutos del Señor, pero el Señor se apartó, o sea, Salomón se apartó del Señor. Y la reflexión que él hace al final de su vida es, no estando en el Señor, él buscó de manera conservando sabiduría, dice, teniendo sabiduría, trató de indagar debajo del sol, en las cosas que hacen los hombres debajo del sol, trató de buscar de todas las formas posibles algún propósito, algo que le diera sentido, que le diera propósito a su vida. Y él podía, sabemos que aquí él podía, ¿no es cierto? Podemos decir que era un hombre con conocimiento de causa, como se dice. ¿Conocen esa expresión? Conocimiento de causa. Es un hombre que sabe en definitiva de lo que está hablando. Yo le puedo pedir al hermano Héctor, por ejemplo, que me describa y me explique qué es lo que es ser un pastor. Y probablemente lo puede hacer. Pero no es lo mismo, ¿ya?, que yo le pida a nuestro pastor que me explique y que me describa lo que es ser un pastor. Él es un hombre con conocimiento de causa, ¿verdad?
Él ha vivido su vida como pastor, ha sentido lo que significa ser pastor, no solamente lo ha escuchado y lo ha visto, ¿ya? Entonces, estamos hablando de este tipo de hombre, un hombre que lo que aquí lo habla y lo indica, lo que indica, la enseñanza que deja, es con conocimiento de causa, porque lo vivió en carne propia. Vamos a volver entonces a Eclesiastés. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no es cierto?, de Salomón. Vamos a volver a Eclesiastés. Vamos a ir al capítulo 1 nuevamente y vamos a leer desde el versículo 13 sobre la experiencia del predicador. Salomón, de alguna manera, con el conocimiento y la sabiduría que tenía, él hace una especie de experimento, ¿no es cierto?, para tratar de buscar de qué forma poder encontrar sentido a la vida. Y él dice, versículo 13, y di mi corazón a inquirir, ¿cierto?, a indagar y buscar con sabiduría sobre todo lo que sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, él dice que, ¿no es cierto?, pudiendo experimentar todo lo que experimentó y vivió todo lo que vivió, él dice que todo lo que hay debajo del sol, ¿no es cierto?, es pura vanidad, es puro humo, ¿cierto? Pero la clave aquí, como les decía, está en que todo lo que se hace bajo el sol, sin nuestro Señor, carece completamente de sentido. En el versículo 17 dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Yo recordaba un chiste. Él dice que el que añade mucho conocimiento y añade ciencia, añade dolor, ¿ya? Y yo, lo primero que se me vino a la cabeza cuando reflexionaba sobre este pasaje, yo reflexionaba sobre los pastores. Se me vino a la cabeza. El que añade ciencia y conocimiento añade dolor. O sea, añade preocupación. Y a veces yo veo cuando ellos predican, cuando nos dan un mensaje de la palabra, porque ellos tienen mucho conocimiento y sabiduría del Señor, pero también esto viene acompañado de mucha preocupación, porque a mucha ciencia, mucha preocupación, a mucho conocimiento, porque evidentemente ellos están viendo cómo nosotros nos comportamos, cuáles son nuestras conductas, ¿cierto? Y evidentemente que eso, si no lo estamos haciendo bien, si no estamos yendo el camino que debemos ir, añade preocupación por el conocimiento que ellos tienen y por lo que significa que no andemos bien como corresponde, ¿verdad? Entonces, y eso ocurre en todo orden de cosas. Probablemente un jefe, un dueño de una empresa que sabe cómo funciona esa empresa, todos los detalles, evidentemente que se va a estar con mucho conocimiento y muy preocupado, evidentemente, y con mucho dolor y con mucha angustia cuando las cosas se hacen mal, porque sabe lo que significa, lo que va a ocurrir, el desastre que eso va a provocar. Salomón obtuvo mucha sabiduría, pero esa sabiduría, al tener el conocimiento de cómo son las cosas del mundo y entender cómo funcionaba el mundo, le trajo mucho dolor y mucha preocupación. Y eso es lo que él nos está transmitiendo a través de esta palabra y de esta reflexión, que en la medida que nosotros nos afanemos en buscar cosas que no tienen ningún sentido, e incluso el conocimiento o la sabiduría, sin el Señor, sin Dios, no tiene ningún sentido y solo nos va a traer dolor. Pero no solo eso, ¿no es cierto? En Eclesiastés, en el capítulo 2, versículos 4 al 7, vamos a leer, dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté viñas, o sea, mucho, me edifiqué casas, me hice estanques de agua para regar de ellos y el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas,
más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias me hice de cantores y cantoras, y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Y aún a pesar de esto, ¿no es cierto?, de ser un hombre inmensamente rico, Salomón encontró que también todo eso era vanidad, que no servía en definitiva para nada. Y es verdad, la palabra dice que aquel que ama, ¿no es cierto?, la riqueza no se saciará nunca, y aquel que quiere tener una cosa después quiere otra, y quiere otra, y quiere otra. Y no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero a veces uno se esfuerza por conseguir un bien material y mantiene su mente ocupada y todo su esfuerzo, no sé, en comprar un vehículo, por ejemplo, o en irte de vacaciones. Soñaste con ir a un lugar de vacaciones y hoy este año no pude, pero en 2 años más lo hago, y te afanas y la haces y te esfuerzas y te preocupas y ahorras el dinero y hasta que logras ese bien material. ¿Y no te ha pasado que después que lo tienes te sientes vacío? O sea, a mí me ha pasado así, como que a veces yo quería cambiar mi vehículo. Yo tenía mi camioneta hacía 7 años y ya la camioneta tenía cerca de 400.000 kilómetros. Y yo, me voy a esforzar, voy a trabajar, porque es el momento de cambiar ese vehículo. Y me afané y lo cambié el vehículo. Pero cuando lo cambié, todo el tiempo que me mantuve entretenido y esforzado y afanado y con ese propósito en definitiva en mi mente, el resultado de eso es que fue vacío. O sea, el otro vehículo hubiese hecho exactamente lo mismo que hace este y fue de alguna manera vacío. Yo dije, no hubo ningún gozo en mi corazón. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, por la cosa en sí misma, digo yo, ¿no? Entonces, claro, nos esforzamos, ¿no es cierto?, en la búsqueda de cosas y estamos esperando la temporada de primavera que viene ahora, ¿cierto?, en el mall, en Temuco, ya están instaladas todas las ropas de primavera. Entonces nos afanamos en ir a buscar y en obtener cosas materiales y vamos y cambiamos la ropa y ya viene la temporada de verano, bueno, ya de invierno de nuevo y tenemos que ir otra vez, ¿no es cierto? Y empezamos a enfocar nuestros esfuerzos y a entretenernos, a tratar de ir llenándonos con cosas que de alguna manera nos sirven de mucho, digamos, y para los propósitos de Dios. No digo yo que todas esas cosas no sean útiles y necesarias en algún minuto. Hay personas que trabajan, que necesitamos los vehículos para trabajar, la ropa la necesitamos para vestir. Lo que Salomón nos enseña a través de esto, cuando esto lo transformamos en el propósito de tu vida día a día y en que te mantiene entretenido y focalizado y afanado en eso, ¿ya? En el versículo 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo del sol. Así que de alguna manera Eclesiastés, ¿no es cierto?, nos dice, el predicador, que nada, en definitiva, de lo que podamos hacer y afanarnos en este mundo, de alguna manera nos va a satisfacer y nos va a dar propósito verdadero en la vida. Después de esto, el predicador también compara qué pasa con la necedad y la sabiduría. Compara, digamos, estas dos condiciones. ¿Qué pasa con un necio? ¿Qué pasa con un sabio? Y en el versículo 13 dice que he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. Es mejor ser sabio, ¿verdad? Como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas. Pero también entendí que un mismo suceso acontece a uno como al otro. Entonces yo dije a mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre,
Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. De alguna manera, Salomón nos dice que a pesar de todo el esfuerzo que tú hagas en la vida por obtener sabiduría, por obtener riqueza, por llenarte de cosas materiales, por obtener fama, hay un suceso en la vida que a todos nos va a ocurrir en algún minuto y que es la muerte. Y ese momento está asegurado para ti y para mí, para todos los que están aquí. Vendrá un día en que llegará la muerte, ¿no es cierto? Y no importará si tú tuviste mucho dinero, si fuiste muy sabio, si tenías 2 doctorados, si fuiste ingeniero o si solo fuiste un obrero. No va a importar cuánta fama tuviste, o cuántas mujeres tuviste, o cuántos hombres tuviste, o cuánto te amaron. No va a importar nada. Vas a morir y vas a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y todo aquello por lo cual te hayas empeñado en la vida sin sentido verdadero, no te va a servir de nada en ese momento. La palabra del Señor dice que en Eclesiastés 9:2 dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. En el versículo 12, la verdad que esta palabra es muy rica, digamos, está en sabiduría todo este libro. Da como para hacer muchas reflexiones y muchas prédicas probablemente. En Eclesiastés 12, la conclusión final que hace el predicador, ¿cierto? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14 dice: el fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Y en el versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y quiero decirte además que tú eres el responsable, el primer responsable de lo que ocurra en ese juicio cuando llegue el momento, y que, como decía yo, la muerte es lo único seguro y es lo que viene. Algunas reflexiones de esta palabra es que vive con sabiduría y temor al Señor, sigue sus mandamientos. El Señor Jesucristo nos dijo: el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Por tanto, para los cristianos, para los que estamos en Cristo, es buscar y guardar la palabra en todo momento, santificarse, ¿no es cierto? Es lo que siempre, ¿no es cierto?, nuestros pastores y a través de la palabra continuamente nos estamos reforzando, ayudándonos a edificar y santificarnos cada día, porque el Señor Jesucristo es la única posibilidad, es la única vía que nosotros tenemos para no distraernos y para poder tener la vida eterna. Otra enseñanza es que disfruta lo que el Señor te da, y eso significa que disfruta de la vida como la vida que estás experimentando hoy día, no la vida que podrías tener. No te esfuerces en demasiado, te afanes en tratar de buscar aquella vida de sueño que te has imaginado, de los artistas o de riqueza o de fama o de poder. En definitiva, experimenta, goza y disfruta la vida como la estás experimentando hoy día, y con la tranquilidad, ¿no es cierto?, de que tienes al Señor en tu corazón y que el Señor está aquí, como decía la pastora y como se repetía también en la alabanza. En Eclesiastés dice: he aquí el bien que yo he visto, lo bueno que es comer, beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga, y tomar tu parte de tu trabajo y gozar de ello. Eso es don de Dios. También en Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas,
todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. También otra reflexión, hermano, es que hay que poner la vida en el cielo. En Eclesiastés, Salomón dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. A veces nos preguntamos, ¿y por qué el hombre se afana tanto en buscar la felicidad? Fijaos, siempre el afán en buscar la felicidad. Y distraerse en las cosas del mundo buscando la felicidad. Y la razón es porque el Señor ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Nosotros somos seres eternos. Entonces, la invitación es a cambiar la perspectiva de la vida y esforzarte en trabajar por lo eterno, no por el espacio de tiempo en que vivirás aquí en la tierra. Yo, cuando me convertí al Señor, la primera teja que se me cayó en la cabeza, que me dio un golpe y me dijo, chuta, reacciona, es justamente el cambio de perspectiva de vida. Todos mis objetivos de mi vida, todos los problemas que quería resolver en la vida, quería resolverlos en este espacio de tiempo que el Señor nos da, ¿verdad? En este mundo, que puede ser 50, 60, 70, 80 años, no sé, solo el Señor lo sabe, pero esa era mi perspectiva de vida, hasta ahí llegaba mi vida. Entonces lo primero que me pasó fue que esa vida la cambió completamente. Entonces, y me imaginaba de una wincha que tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros y cientos y miles de kilómetros de longitud versus el tiempo de la vida que puede ser solamente 1 milímetro. Entonces, eso es en definitiva lo que nos estamos jugando en esta vida con nuestras conductas. El Señor dice, haz tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. Y en Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que te afana, que te puede afanar, será añadido. Finalmente, y para ya ir terminando la prédica, hermanos, vendrá un día, ¿no es cierto?, como yo les decía, en que el Dios va a juzgar al justo y al impío, ¿cierto? Y los justos, ¿quiénes somos? Somos aquellos que están en Cristo y aquellos que estamos en Cristo, ¿no es cierto? Nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, ¿ya? Y ir transformando nuestra vida y transformando nuestros corazones, haciendo, ¿no es cierto?, la palabra del Señor y sus enseñanzas verdaderas y siendo testimonio, ¿no es cierto?, también para las demás personas y para el mundo. Nosotros somos la luz del mundo, como decía el Señor. Entonces, como reflexión final, cuidado con la distracción garantizada, porque te aseguro que en este mundo cada minuto, cada cosa está diseñado para distraerte y sacarte del verdadero propósito del Señor. En Marcos 8:36, el Señor Jesús nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiese su alma? Amén. Eso, Señor, esa es la palabra, hermanos, el día de hoy.